y vamos a ver reconocimiento de componentes, pero de máquinas de las primeras a las más nuevas. Esta vimos un par de clases, la hemos mostrado, que son las Marelli 1G7. Sí, la SS63, como dice acá, era multipunto, MPI es multipunto y SPI es monopunto, BZ la benzina. Esta es la norma anticontaminante americana del año 83, OBD2. Anterior al OBD2, ¿sí? Porque esto ni siquiera tenía ficha OBD2 en el auto. Y motor 1.3. El multipunto era 1.3 y el monopunto 1.6. Pero me han mandado este tipo de cosas así, donde yo veo, por ejemplo, que esto es de monopunto. Cuando es multipunto viene con 2 transistores de potencia, ¿sí? Y cuando es monopunto viene uno grande acá. Esto que en algún momento lo hemos hablado. Y cuando ese grande hace mucho tiempo atrás no se conseguía, 9150 creo que era el nombre del integradito ese, se le sacaba al integrado que lo que hacía era que se ponía en corto a masa y le daba masa directa al inyector. O sea, ponías contacto y el inyector inyectaba permanentemente, ¿sí? Hasta que cortaba por en contacto el positivo del inyector. En este sistema es también el positivo de la bomba de combustible. Entonces, cuando la computadora de inyección pretemporiza la bomba, está pretemporizando también al positivo del inyector. Cuando se pone en corto masa, la computadora queda dando masa siempre. Y mientras vos pongas contacto y pretemporice la bomba, también va a estar inyectando porque tiene masa permanente. Lo que tiene que hacer este transistor, que sería el driver del inyector, sería dar pulsos cuando reciba señal de RPM. Son de ponerse en corto, dar masa permanente. Y lo que habría que hacer si me encuentro con una situación de esas en una computadora de estas, es desoldarlo y comprarlo, ¿sí? Pero se puede reemplazar también por lo que veo aquí, que es un IRFZ44N, así es como se llama este MOSFET, ¿sí? Un transistor de potencia, que en vez de montarlo aquí, se lo monta al lado y se le manda un cablecito, 2 cablecitos. Veamos un poquito qué es este tipo de adaptación que tiene acá. ¿Qué son estas cosas que hacen? A ver. Bueno, vamos a sacarla de aquí, a ver si me deja. Fíjense que acá tiene una resistencia de 100 ohmios, ¿sí? Que va a este punto. Ahí están las 3 patitas del integrado. Y acá están las 3, ¿no? ¿Qué hicieron acá? Bueno, primero tenemos que agarrar el esquema eléctrico y chusmear. ¿Cómo estás, Alejandro? Y chusmear la información que tenemos disponible. Vamos a nuestra base de datos. La vez pasada creo que estuvimos trabajando con un esquema eléctrico de estos. Podemos poner acá directamente 1G7. Esquema era. Este es muy chico, no me va a servir. Puse un G7 bien. Pam, 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 pam. Un G7. Pam. ¿Qué pasó? ¿A dónde se fue la información? Este no es. Y este tampoco. Este.
Este sí me sirve. Entonces vamos a descargarlo. Y igualmente vamos a abrirlo aquí. Y vemos que el inyector, cuando es monopunto, la salida de masa de la computadora es el pin número 18. Que eso es lo que quería ver. Porque a partir del pin número 18 vamos a hacer las pruebas. Tengan en cuenta que cuando miramos la compu, acá tiene la fila más larga abajo, y acá abajo en estos esquemas te muestra el, digamos, el conector, pero es el conector que va acá. Quiere decir que si el 18 te lo marca acá, está bien, ¿no? Está bien puesto así. Chicote de cables va para allá, tiene razón. El 18 es el de acá arriba y tendría que tener continuidad con uno de los de acá abajo. Entonces, eso es la única información que necesitamos. Volvamos aquí. ¿Sí? Pin 18, mirándolo desde aquí, es este. Y ese va a tener que ir a uno de estos. ¿Por qué tantas patas? Porque creo que lo dijimos en alguna clase. Tiene protección. En el pulso de inyección es con limitación de corriente. Que ahora si quieren lo vuelvo a explicar o si no lo expliqué, lo explico ahora. Bueno, el pin 18 es este de acá arriba. Y tiene que tener continuidad con alguno de estos. ¿Sí? Debería. A ver. Estoy tocando mal, me parece. Vamos a hacer las cosas mejor. Así no tenemos esas cosas raras. 18 dijimos que era este. El primero de aquí. Venimos aquí. Venimos aquí. Sí. Ahí está, mira, justo. Y me da continuidad con el primero con el segundo de acá. Y tendría que darme continuidad con alguno de estos, si estuviera bien puesto. Y no me da con ninguno. Bueno, esta es la salida. ¿Qué voy a tener acá? Bueno, uno que va a ser la base del transistor. ¿Sí? Uno que es la salida y el otro es masa. Masa en esta computadora teníamos en el 34, por ejemplo. Si este es el 18, está bien. Esto es 17 y el 17 era masa, si no me equivoco, en el esquema. Y el 34 también. Muy bien. 17 y 34 que es este. Vamos a ver si ese tiene masa. Para saber si hay masa puedo usar el negativo del capacitor, que es este. A ver. ¿Sabes qué no? Ahí estamos con un problema. ¿Cuál es la masa? No tenemos mucho lugar en sacar masa. A ver. Aquí tenemos el otro capacitor. Ahí está el negativo del capacitor, que está acá todo negro. Me da con la masa de este otro capacitor. Y acá están las masas, ¿sí? Era el 17, yo estaba tomando del otro lado. Esto es todo masa. Ahora sí. Entonces la masa de aquí, porque si el integrado tiene que dar masa, tendría que tener continuidad uno de todos estos pines con masa. ¿Sí? Acá hay uno. Y es el único. ¿Está? Este es masa. El 18 era este. Que me daba, seguro, ¿no?
me estoy olvidando el de arriba. Este. Esta es la salida hacia el inyector y después la base seguramente es este. Porque justamente tenemos que tener las tres cosas de este lado. Uno tiene que tener masa, que no la tiene, por eso no andaba. Hicieron un experimento este y no anduvo. Porque si no, no tiene donde tomar masa el transistor de potencia que le... Claro, exacto, sí, perdón. Entonces tengo masa ahí. A ver si tenemos más acá. Ahí está. ¿Sí? Tiene masa. Este es bueno, la base, que bueno, la base va a estar agarrado a este con una resistencia de 100 ohm. En mi tester con 100 ohmios suena igual. Y el otro tenía que ver con la salida, que está también. ¿Está? Lo que hicieron fue llevar a este alojamiento las tres cosas básicas que son la masa, la salida hacia el inyector y el comando de la base del transistor. De este integrado de 11 terminales, 2, 4, 6 y 5 a este lado, 11 terminales. ¿Qué hicieron ahí? A ver. La computadora original cuando vos miras el pulso de inyección en un monopunto de estos, uno G7, G8 de Renault también, computadoras viejas ya, pero para entender. El pulso de inyección no es simple, ¿lo expliqué esto? Sino que es un pulso de inyección de este tipo. ¿Lo explicamos? Pregunta para ustedes. Bueno. Bien. Generalmente cuando el transistor es un transistor convencional, en lo que se refiere al funcionamiento, un NPN, ¿sí? Acá tendría que ser el bobinado del inyector, acá tendría que ser el positivo y se encarga de que cuando vos le das un pulsito positivo, vos a la salida, si mirás acá, tenés el pulsito de inyección. Está un pulsito, bueno, con una altura desde acá, de acá, es la tensión de batería y el pico de tensión va a depender de la inducción que tenga el bobinado, cantidad de espiras, el grosor del alambre de cobre esmaltado. Esto puede llegar hasta 120 voltios en el inyector. El tema es que la mayoría de los inyectores tienen unos 15-16 ohmios y consumen una corriente menor a 1 amper. ¿Sí? Bastante menor. Pero cuando es este monopunto, el inyector tiene una resistencia de 1 ohmio. Y si vos usas un pulso común, cuando el auto está regulando, por ahí supongamos que lo normal fuera 1,8 milisegundos de tiempo de inyección cuando el auto regula bien, 1,6 en realidad. No habría tanto problema porque la corriente en 1,8 milisegundos no llegó al valor máximo. Porque si la resistencia del inyector es de 1 ohmio en un circuito de 12 voltios, no vamos a poner 13,8, 14,2 porque da más alto, el consumo de corriente es de 12 amperes, que es una bestialidad. Pero acordate que en ciertos momentos vos en una aceleración sacás de golpe la restricción al pasaje de aire que estaba provocando la mariposa, por lo tanto el MAP, que lee el vacío del motor, en el primer momento de aceleración mide casi presión atmosférica. Presión atmosférica es la indicación para la EQ de que el motor está haciendo fuerza. Entonces se ensancha el pulso de inyección al máximo, que por ahí son de 1,8. Por ahí se va a 10 milisegundos. Entonces un pulsito que era así, ahora pasó a ser así. ¿Está? Vamos a exagerarlo. Y teníamos que la corriente del amperaje va subiendo progresivamente. No es como el corte de voltaje que vos activás el impulso de masa y ya el voltaje
aparece la masa, sino la corriente es como llenar un tacho de agua, ¿sí? Que abrís la canilla y tarda un tiempo. Entonces, en este caso, la corriente llegó hasta acá. Supongamos que el gráfico de abajo es amperaje en el eje vertical en función del tiempo y esto es voltaje en función del tiempo. Pero cuando vos tenés que dura más tiempo, teniendo la misma curva, ¿sí? En el momento que mandamos la masa, empieza a subir el amperaje, por ahí acá tenés los 12 amperes. Y esos integrados no aguantan tanto amperaje, se terminan quemando. Entonces, para poder hacer que el inyector abra igual y en el momento que yo necesite un pulso ancho, porque tengo que darle mezcla de máxima potencia al motor para acelerarlo, por ejemplo, en una condición de alta carga, incluso de alto régimen, lo que puedo hacer es darle un pulso de masa para abrir al inyector y después para mantenerlo abierto son un tren de pulsos uno atrás de otro. Así como si pudiera poner una pinza amperométrica en uno de los dos inyectores, en uno de los dos cables del inyector, yo vería que la corriente hace esto, ¿sí? Y esto por ahí es 2 amperes, 1 ampere y pico. En el caso de este, yo me voy a encontrar con lo mismo, con este diseño de limitación de corriente, que sube, porque tenemos el mismo tiempo, un poco menos, y después debería seguir subiendo, porque el tiempo de inyección total es desde acá hasta acá. Si fuera normal, lo voy a tener que hacer más abajo, si fuera un pulso normal, o sea, si fuera así el pulso, la corriente llegaría hasta un valor alto. Pero como es así el pulso, o sea, en un momento se corta el pulso, sería hasta acá, entonces empieza a caer, pero enseguida aparece otro pulso, ¿sí? Le saco el pulso, se cae. Entonces, la resultante de lo que pasa con la corriente es este, y esto se llama por limitación de corriente. O sea, me ahorré toda esta corriente al poner un integrado que le da un pulso de masa perfecto, una duración de 1,2 milisegundos más o menos, para generar suficiente campo magnético y atraer la aguja, pero al 1,2 milisegundos yo ya le corté la masa y por lo tanto se tiende a caer de vuelta, ¿no? Pero antes de que se cierre la aguja, yo le empiezo a dar pulsitos y lo mantengo abierto. Y después cuando lo quiero cerrar, le dejo de dar ese tren de pulsitos y tengo esto. Eso es una limitación de corriente. Bien. Por otro lado, por ejemplo, esto lo tenés en la 1G7, que es esta máquina, por eso es que tiene un integrado de 11 patas, ¿tá? Porque tiene el circuito de limitación de corriente, lo monitorea a ver si están dando bien, si están cortos, el amperaje, la corriente, la temperatura. O sea, ese integradito que tendría este formato. ¿Sí? Tiene todo eso, porque justamente, bueno, y tiene las patas de atrás también, ¿no? Tiene todas esas funciones. En cambio, nosotros lo vamos a sacar, le vamos a poner si no conseguimos este, L9150 creo que es. Le vamos a poner un IRFZ44N. Creo que era así. Que tiene solamente 3 patas. Que las 3 patas van a ser, nos podemos fijar en el datasheet, en la hoja de datos. Podemos buscarlo en nuestro drive también. Pongamos IRFZ44N. Reemplazo inyector. Me muestra el datasheet. Quiero agrandar esto. Es un MOSFET. Y de las 4 patitas, aguanta hasta 49 amperes este. El otro no hay datasheet, no hay hoja de datos generalmente en ese otro tipo de integrados. Es Marelli, en realidad el L9150. Y puede trabajar entre el voltaje entre el drenador y surtidor, o sea, desde tomar la masa a mandárselo al bobinado del inyector de 55 voltios.
Tenemos configuración de pines acá. ¿Qué vamos a tener? Ah, puede ser que en el encapsulado. No, no está. Pam, 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 pam. Ok. Esto es el datasheet. Normalmente el primer pin lo podemos sacar de acá también, como este ya está puesto. Y dijimos que uno es masa. El de masa sería para saber la conexión, ¿no? Vamos al negativo. Quiero sacar masa de un lugar más fácil y no tengo ninguno. Ok. Este. El tercero es masa. O sea, este, masa. El inyector era el 18. Y acá sería el primero. No. No me he dado con este. Pam, pam, param, pam, pam, param. Le erraron acá. ¿Por qué le erraron así? Bien. Y el otro es la base que lo pusieron a este. Y este es el que traería el pulsito cuadrado. Esta, que es la salida de acá, la parte física de acá, tiene continuidad con el del medio, y el del medio es la salida. Lo que sí que no está puesto. Vaya a saber por qué. Cuando lo cambien, acá atrás en el respaldo del transistor, ¿sí? Acá en el respaldo del transistor tienen que poner un aislante. Porque esto no es masa, ¿tá? La masa es el tercer pin, ¿sí? Ahora lo ponemos ahí, está. Lo que pasa es que esta cámara está al revés. Vamos a hacerlo de acá. Que se ve mejor incluso. ¿Sí? Que este sería la salida del inyector. Entonces, como acá disipa y es metálica la carcasa, la voy a poner el inyector en corto. Entonces hay que ponerle en el respaldo un aislante. Hay diferentes materiales, mica, ¿sí? Que es transparente. Porque si está roto, vas a tener en corto. Pasa con todos. Tiene que estar aislado. Normalmente viene con esto, ¿sí? Justamente para aislarlo, pero cuando a veces sin querer lo palanquean, por ahí, como es aluminio, se raya el aluminio, queda un poquito de aluminio expuesto y cuando le pones la grampita esta para que lo apriete, quedó en corto masa. Y esto está mal hecho porque me tendría que dar la salida, el del medio, me tendría que dar la salida con el 17 era, y no me da. ¿Tá? Me da con el 1. A ver, 1.17, no, 35. El 35 en el esquema. Es el que maneja el relay. Digo, ok, ¿para qué estoy mareado ya? Yo lo pongo así, esto es el 1 al 18, 19 a 35. Y está bien, porque esto lo marca al revés. El 18 es este, y este no me da continuidad. Y tampoco el otro que dije, ¿no? No me da continuidad con ninguno, está bien. Sí, me da. Con el 19. 18, perdón. Está bien, el 18, este es el 17 de masa. Estoy confundido porque siempre lo mido al revés, perdón. Bien, este me da la salida. La masa
que era el tercer pin, me da. Está bien. Estaba bien puesto. No sé por qué me confundí. Por mirarlo al revés. Está bien. Y bueno, la base del transistor que se le agrega una resistencia para limitar la corriente de la base de ese transistor, del gatillo, del gate. Entonces, esa es la adaptación que se hace en esta compu. Y el tema es que no tiene masa. Cuando está acá en este alojamiento, está sin masa. Y eso lo quiero mostrar aquí, que es que más hay que agregar. Estoy confundido, Hernán. No puedo. El tercer curso que estoy todos los días, estoy dando 3 cursos y la verdad que mi cabeza ya. Fíjense que acá se pone un puente. Normalmente se pone un alambrecito. Acá se usaron un cablecito porque este no tendría masa. ¿Está? Que era el 17. ¿Está? O sea, hasta acá me llega la masa, pero no me llega el tercer pin de acá. Entonces se le pone este puente. Eso es cuando no consigo el L9150. Lo ideal es poner el L9150. ¿Por qué? Porque ahora pusimos un transistor que va a reemplazar a que este se quema. Este como aguanta 49 amperes y como máximo va a haber a lo sumo 12, 13,8, 14,2 amperes en un cortocircuito directo, digamos que este se la aguanta de que sea un pulso directo, porque este corte lo terminaba haciendo ese integrado. Resumiendo un poco esto, a ver si se va entendiendo. Por un lado, el transistor. No vamos a dibujarlo tipo MOSFET, simplemente para simplificar. Pero sí le vamos a empezar a poner los nombres a los pines, a los terminales, a las patas de un transistor. Este es el surtidor, este es el drenador y este es el gate o compuerta. Drain source y gate, ¿sí? Aquí tendría que estar o un integradito chiquito, un transistor, que se llama predriver, o podría ser el microprocesador que maneje con pulsitos. El tema es que un microprocesador no da pulsos positivos si ese transistor si es un MOSFET, que son de potencia, que se usan para los inyectores. No se denominan igual que los transistores cuando son así convencionales. Porque también se le cambian el nombre de las patas, ¿sí? Base, colector y emisor. Base, colector, emisor, ¿sí? Y a un transistor convencional se lo llama de tipo N, PN, a este caso, porque estoy tomando masa, negativo. Voy a salir con negativo. Y para que pase esto, tengo que excitar a la base con pulsos positivos. El tema es que el micro no da pulsos positivos. Lo que hace el micro es recibir, ya sabemos, ¿no? Los 5 voltios que vienen de la fuente, la masa. Con eso da una pequeña corriente al cristal. El cristal genera su onda y empiezan a distribuir pulsos para todos lados de acuerdo a lo que el micro y el programa de funcionamiento de la memoria determine. La memoria principal, también están los 5 voltios para la memoria, está la masa para la memoria. Vamos a poner masa por acá para que no moleste. Y lo que va a salir por acá son pulsos de masa. O sea, para que haya un positivo usamos el pull-up. Sacamos 5 voltios de algún lado, lo hacemos pasar por la red de una resistencia, ¿sí? Y se lo inyectamos acá. Entonces en esta línea va a haber 5 voltios. Hagámoslo acá en el costadito, ¿verdad? En un lugar donde se vea. Federico, digamos que entonces cuando se rompe el regulador de voltaje del alternador, se rompe también el transistor del inyector. Sí, cualquier cosa que hagas, o sea, por sobrevoltaje, sobrecorriente, ese transistor se rompe. Cuanto más voltaje tenés, más corriente va a circular.
¿Está? Más brusca la corriente. Y después tenés por qué el amperaje es relativo al voltaje de batería. En realidad, claro, a ver, es lo que habíamos dicho a la vez pasada, ¿no? El voltaje es como decir la presión de un sistema, para que se acomode la cámara. ¿Está? De un sistema hidráulico, un tanque. Vos tenés una canilla. Digamos que el voltaje es la presión. La presión va a tener que ver con la carga. ¿Está? Cuánto agua le pones a un tanque. Y el caudal va a tener que ver con cuánto dejas circular. O sea, cuanto menos restricción al pasaje de agua, más circulación, más rápido se llena un tacho con agua. ¿Tá? Tenés más caudal cuando tenés menos resistencia al paso del agua. Cuando vas al circuito eléctrico lo mismo, nada más que en vez de tener un tanque tenés la batería, en vez de tener caños tenés cables, y en vez de tener una canilla podemos poner una lamparita, algo que restringe el paso de la corriente. ¿Tá? Acá sería como poner más que nada una llave que abre y cierra sin posición intermedia, ¿no? ¿Lo dejo pasar la corriente o no la dejo pasar? Y el voltaje es igual a la presión y el amperaje es igual al caudal. Vos cuando abrís la canilla, suponete que la abrís de golpe, vos ya tenés la presión. ¿Sí? La presión tiene que ver con el nivel de agua, acá el nivel de carga de electrones. Pero para que empiece a circular, cuando empiece a circular y se llene el tacho o se prenda la lámpara, va a tardar un tiempo. Por eso cuando vamos a un inyector vemos que cuando le da el pulso de masa, lo mantiene, se lo saca, se genera esa inducción. Que esto sería el golpe de ariete cuando yo cierro la canilla de golpe. Yo acá estaba dándole masa, saco la masa, ¿sí? Y se genera un pico de tensión. La corriente quiere seguir pasando. Esto es el golpe de ariete del inyector. O sea, no hace un golpe de ariete el inyector, es simplemente el efecto eléctrico de un pico de tensión, de presión de electrones o de corriente que fue contrario a la carga. ¿Sí? Yo cuando cierro una canilla de golpe, venía circulando el agua, se encuentra con que está obstruido y pega un golpe en dirección contraria. Eso se lo llama golpe de ariete, que hace aumentar la presión momentáneamente la presión de un manómetro. Entonces, esto es lo que sería el pulso. La corriente se vería así con una pinza amperométrica, si lo mido en un auto, por ejemplo. Va subiendo y se cortó y hasta ahí llegué. Si le doy más tiempo de inyección, sube más la corriente, ¿sí? Y vos tenés una relación entre los parámetros, que es la famosa ley de Ohm, ¿sí? No, el amperaje, por ahí me expresé mal, Federico. El amperaje del pulso igual al voltaje de la fuente. No, me habré expresado mal en algún momento. Esto trabaja por la famosa ley de Ohm, que es la relación de los tres parámetros, ¿sí? La presión, el caudal y la resistencia, el pasaje de agua en un circuito hidráulico o el pasaje de electrones en un circuito BIR, ¿sí? Que la intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, si vos tenés en un circuito que la resistencia es fija siempre, un inyector, por ejemplo, R siempre es el mismo valor, y vamos a poner igual a un ohmio. Si vos querés calcular la resistencia, es voltaje sobre intensidad. Vos acá lo que quieras calcular de un circuito, si querés calcular el voltaje, pero tenés la corriente que circula y la resistencia, es I por R. Si vos querés calcular la intensidad, es voltaje sobre resistencia. Si querés calcular la resistencia, es voltaje sobre intensidad. Y eso se aplica para entender un poco lo que pasa si sube el voltaje, qué pasa con la corriente. Porque en estos circuitos, de una lamparita, un inyector, una bobina de encendido, la resistencia es prácticamente constante. También cambia por temperatura. Pero podemos decir que le afecta poco el cambio de temperatura a los niveles a los cuales se manejan normalmente. Quiere decir que si yo tengo la resistencia, el valor de resistencia lo sé, y resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Si yo tengo un voltaje de 12 voltios, para que se cumpla un ohmio,
la corriente va a ser 12 amperes. Pero si yo tengo 14 voltios, la corriente también aumenta, porque siempre se va a mantener la igualdad, que en este caso yo la hice igual a 1 para facilitar, que justo coincide con la resistencia de un inyector monopunto. A más voltaje, lo que te está diciendo esta ley de Ohm es que a más voltaje, también mayor corriente, porque la ley es que se mantenga la igualdad, porque la resistencia en estos circuitos es constante. No sé si los compliqué o les facilité la explicación. Es muy importante el hecho de entender esta relación y siempre, sobre todo para los que son mecánicos, como fui yo, que entendemos un circuito hidráulico sin problema, un circuito neumático sin problema, pero cuando vamos al eléctrico se nos hace complicado con los parámetros. Entonces acordate que el voltaje es como la presión, el amperaje es como el caudal, y que hay una relación entre la presión y el caudal. Si vos tenés la canilla abierta a un cierto valor, siempre se tiene que respetar esa ley. ¿Sí? El famoso, esto es para una regla mnemotécnica para acordarte cómo es el cálculo. Entonces yo de acá puedo saber, incluso, que de acá surgen varias cosas. Por ejemplo, si yo en el inyector mismo, ¿no? Tengo el inyector. Vamos a hacerlos así, rápido. Como este es el inyector. Acá tenemos el conector. Y los dos cablecitos salen del conector. Perfecto, uno va a venir con el positivo y el otro, alguien lo peló para medir y cuando cortó con el alicate, cortó todos los hilitos y nos pasa esto. Esto es una resistencia adicional al paso de corriente. O sea, un hilito, 2 hilitos, 3 hilitos puestos. Es limitación de corriente. O sea, el inyector, un monopunto de 1 amper, de un ohmio, va a consumir 12 amperes de máximo. 12 amperes pueden pasar por ahí, no. Como no pueden pasar, toma temperatura. Como toma temperatura, se vuelve resistivo. Entonces, este circuito pasa a ser, de ser este circuito, que sería lo normal, la resistencia del inyector, de un lado el positivo y del otro lado el pulso de masa que da la EQ. Este circuito, por limitación de corriente, pasa a ser el circuito normal del inyector, más la resistencia que produce el aumento de temperatura por el paso de ese hilo. Entonces acá vos tenés positivo bien y el pulso de masa, si es justo este es el pulsito de masa que da la EQ, va a haber una limitación de corriente, que eso se va a ver en un osciloscopio, por ejemplo. Si acá no me está llegando bien el pulso de masa, yo voy a encontrar que le da el pulso de masa, pero no lo puede mantener, que lo habíamos hablado en algún momento, creo. Mientras que el pulso de masa tiene que haber seguido acá, salir acá, ver un pico acá. Y eso no está. Esto puede ser problema del driver, que tengo buena masa en la entrada, ¿sí? Pero tiene fuga. Cuando quieren salir, la masa sale mala. Entonces acá es más fuerte el positivo. Retorna parte del positivo y desaparece la masa. La masa tiene que haberse mantenido el tiempo que estoy saturando con un pulsito positivo a la base del transistor, pero no lo puedo mantener, lo pierdo. No hay inducción, por lo tanto no hay ese golpe de ariete, ¿sí? Es como tener una manguera pinchada o un caño pinchado, vos cerrás y no va a haber golpe de ariete porque está fugando por otro lado. Por eso lo llamamos fuga a esto. Y eso va a provocar una deformación en el pulso si yo lo miro con osciloscopio. A ver, Daniel. Al poner la R de 100 ohmios es para proteger las pistas. Vos decís a esta que le agregaron acá. No. La resistencia esta la ponen porque se manejan con diferente valor de corriente la base.
o sea, la base del transistor, que no llegamos a explicar acá todavía, si volvemos para atrás. Estamos hablando un poquito del sistema de potencia a un sistema de baja potencia. Vamos a este, a ver. Esperen que vamos a... Primero, habíamos dicho para entender lo de la resistencia que pusieron acá. ¿Está? A la base del transistor este, que no lo tenía el otro integrado. Por otro, el otro, uy, lo perdí. Este componente, al ser un integrado, ya tiene una resistencia dentro. ¿Sí? Pero un IRFZ44N se maneja con una cierta corriente en la base para que se produzca la conducción entre los dos terminales. El tema es cómo se maneja, con cuánto voltaje maneja la base y con cuánta corriente. Yo lo podría haber puesto directo, sí, pero creo que me paso de corriente. Yo dije que el microprocesador, vamos a explicar esto primero y después vamos con lo otro. El microprocesador no da pulsos positivos. Realmente los comunes, los MC68C, 11F1N como este, no da pulsos positivos. Entonces el positivo lo obtengo de la fuente, luego va a pasar por una resistencia o un par de resistencias, y mientras no esté dando el pulso de más aquí, yo acá tengo 5 voltios pasando por esta resistencia. Es lo mismo que cuando hablaba del inyector, que si no estoy dando el pulso de masa, el positivo que tengo acá pasa del otro lado y hasta acá tengo 12 voltios. Pero si le doy el pulso de masa, esos 12 voltios desaparecen, porque la intención es que acá haya negativo, acá haya positivo y esto se cargue de electrones, lo que está dentro del bobinado, ¿no? Acá entonces este me va a dar un pulso de masa, pero no positivo. El positivo lo obtengo por un pull-up, empujar para arriba significaba, ¿sí? Los 5 voltios de la fuente o del regulador. Este va a ser, el regulador también necesita masa, ¿sí? Y por supuesto necesita los 12 voltios de entrada. De ahí salen los 5. ¿A dónde me fui con esto? Ah, la masa era esta. De ahí salen los 5 y van al micro, a la memoria, ¿sí? Y a este pull-up, por ejemplo. Entonces yo acá tengo 5, 5 un poco menos, que hay otra manera también de... Ahora les explico lo que pasa con las resistencias y todo esto. Yo acá tengo 5, ¿sí? Pero no tienen fuerza porque si le doy masa se planchan, sin generar corriente, amperaje. Es como decir, si yo tengo la batería y pongo una lamparita, la lamparita enciende y si mido con un amperaje, de acuerdo a la potencia de la lamparita, me va a dar 5 miliamperes, 100 miliamperes, 200 miliamperes, 1 ampere, 3 amperes, 5 amperes, 10 amperes, dependiendo de la potencia, ¿sí? Entonces, acá hay una resistencia a un filamento de tungsteno en las viejas lamparitas. Pero, si yo uno los cables, la corriente es la máxima, ¿sí? Se ponen al rojo vivo, me quemo las manos, la batería si tenía un poco de vapor de ácido explota, ¿sí? Hace una explosión, se revienta toda, porque le da máxima corriente. Acá pasa lo mismo, la resistencia en el circuito produce que si acá yo cierro el circuito de masa, por ejemplo le doy masa, no es un corto directo, no es que este corto, cuando aparezca el pulso de masa acá, va a hacer que el regulador se caiga la corriente, se caiga el voltaje, perdón, y me deje alimentar al micro, la memoria y el resto de los componentes. Simplemente es porque hay una resistencia de alto valor que me va a dar una limitación acá. Que eso se calcula también. Ahora, ¿qué sucede? Acá puede ser que mientras no esté el pulso de masa, yo tengo tensión y con tensión, ¿sí? Yo ya estoy energizando porque acá le tenía que dar positivo a la base del transistor al gate. Entonces esto ya está conmutando. Entonces el micro trabaja al revés, trabaja con el tiempo de no pulso. ¿Está? No puede manejar pulso positivo, entonces si el pulso de inyección tendría que ser este, el micro no está accionando, perdón, está dando el pulso de masa mientras no necesite el pulso y cuando lo necesite le saca el pulso de masa y aparece el retorno de positivo. Lo mantiene el tiempo que quiere, se lo saca y es donde cierra el inyector. Y acá le vuelve a dar pulso. O sea, lo que programaron a un microprocesador
para que pueda manejar con un pulso de masa el no tiempo de inyección y cuando le saque el pulso de masa haya un retorno de voltaje que me active el transistor. Bien, claro, este limitaría el amperaje, limitaría la corriente, correcto. Ahora, otra cosa importante. Hay veces, o sea, yo acá estoy inyectando los 5 voltios del regulador de voltaje salen 5 y se los inyecté aquí. Pero por ahí no trabaja con 5 voltios. Ahora vamos a conocer el IRFZ44N para entender después los integrados propios de la computadora de inyección. Bueno, otro tipo de drivers, se cayó el destornillador. Otro tipo de drivers, pero supongamos que 5 voltios es mucho. ¿Se corta? ¿Me escuchan ahí? Alejandro, ¿me escuchas ahora? Lo perdemos a Alejandro. Bueno, seguimos. Después cualquier cosa, avísame, Alejandro, si se sigue cortando. Bueno, entonces, retomemos esto. Supongamos que hay algunos integrados que en realidad se hacen más conductores con mayor voltaje y otros se hacen más conductores con mayor corriente. Una cosa es caudal y otra cosa es presión. Y supongamos que si le doy los 5 voltios a esta base, es demasiada corriente circulando, ¿sí? Y se me pasa de lo que tendría que darle al inyector. Bueno, el inyector en realidad, digamos que el consumo, el caudal lo impone el elemento que está puesto en el medio, ¿sí? O sea, el voltaje siempre depende de la fuente, la batería en este caso, y el amperaje del consumo, que en este caso sería el inyector. Pero supongamos que yo no quiero 5 voltios acá, sino que quiero 4. ¿Cómo hago para bajar de 5 a 4? Bueno, vamos a resumir un poco. Un segundo que sacamos esto. Espero que no vuelva a sonar. Entonces, tenemos el regulador de voltaje con sus 12 voltios de entrada, su masa de entrada también, vamos a ponerlo así. Está mal expresado, para un técnico electrónico o un ingeniero está mal expresado, pero lo vamos a poner así. Y acá voy a diferentes lugares y entre ellos al pull-up, empujando acá a esto, que el micro tendría que conmutar a masa cuando quiera. Pero acá yo tengo 5. ¿Cómo hago para bajarlo a 4? Y bueno, pongo otra resistencia, pull down. De acuerdo al valor de resistencia a este, de acuerdo al valor de resistencia a este, es la cantidad de corriente y voltaje que me queda en este circuito. Que este limite lo suficiente para que el pulso de masa sea más fuerte y que de esos 5 voltios de pull-up que tengo acá, cuando aparezca el pulso de masa, me los baje sin problema. Porque si esta resistencia es de bajo valor y meto mucha corriente acá, cuando aparezca el pulso de masa, el micro no tiene fuerza, no tiene mucho amperaje, ¿sí? Entonces va a pasar esto, no lo puedo mantener o directamente no está. O sea, si yo mando los 5 volts sin ninguna resistencia, el pulsito de masa que manda este es tan débil que ni se nota que estaba. Si yo acá tengo 5 voltios con una limitación de corriente que la impone el valor de resistencia. Y a su vez parte de esos 5 voltios los derivo a masa directos, tengo 0 voltios. Si lo abro, tengo 5 voltios. Y cualquier valor de resistencia intermedia va a dar acá como resultante un voltaje intermedio entre 0 y 5 voltios. Entonces, si acá con el valor de resistencia que yo pondría acá, podría que la altura de la señal sea de 4 voltios y cuando aparezca el pulso de masa se vaya a 0, que el pulso que tengo acá sea de 3 voltios, de 1 voltio. Cuanto más alta sea la resistencia a masa, menos voltaje voy a tener aquí. Va a provocar una caída de tensión. Bueno, pero esa resistencia
que pusieron en el IRFZ44N, después vamos a hacer un análisis práctico. Está puesto, vamos a hacer el dibujo de vuelta sencillo del transistor en la base. Este es el bobinado del inyector. Y lo pusieron acá, en serie. No está ni tirando para los 5 volts ni tirando para la base. Está limitando, sería la entrada esta, ¿no? Acá estaría el micro. Que esto no quita los pull-ups, ¿sí? Los pull-ups están en el circuito. Por eso es que cuando nosotros vemos encima de esto, para evitar interferencia, por ahí ponen en a su vez un capacitor de esos electrolíticos chiquitos, ponen un capacitor en este circuito a masa, siempre a masa, ¿no? Entonces me encuentro con un montón de capacitores, resistencias, que cuando vos mirás acá, son todos capacitores y resistencias. Estos, mirá este lado, por ejemplo, ¿no? Son todos para equilibrar, para filtrar, para limitar corriente, para compensar la corriente y amperaje. Todos los que tienen numerito negros son resistencias. Algunos son limitadores de corriente, algunos dicen todo cero. En realidad es un limitador de corriente, vos agarras un alambrecito finito, un hilito, y también estás limitando la corriente si la corriente que tiene que circular por ahí es mayor a la que puede pasar por esa sección de cable o de hilo de cable. Entonces, esto que dicen 0000, que no se llega a ver ahí, es porque en realidad son limitadores, pero no tienen un valor de resistencia. Limita porque por sección de paso. Y estos son capacitores. Prácticamente muchos capacitores, no todos, por supuesto, están con respecto a masa. Masa teníamos acá, ¿está? Alejemos. Bueno, no tanto, un poquito menos. ¿Ven? Este tiene masa. Este tiene masa, bueno, ahí se ve. Este es masa. 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 ¿Está? Casi todos están puestos a masa. Acá estamos, este capacitor a masa. Este capacitor a masa. Que en parte lo que hace es que si hay una fluctuación de... O sea, yo acá tengo que pulsar con esto. Y de repente hay un poco de interferencia de encendido. Y el ruido de encendido me mete picos por todos lados, ¿sí? De acuerdo al momento del pulso de encendido, se mete el pico de alta tensión. Esto sería sin capacitor, sin filtro, porque acá el capacitor hace de filtro. Y cuando meto un capacitor con filtro, el pico se atenúa o desaparece, o dura menos, es más chiquito, más finito. Que con este marcador hacerlo más finito va a ser muy difícil. Y este se murió. Duró una clase nomás. Entonces estamos limpiando la señal de agentes externos, de corrientes inducidas, ¿sí? Por la alta tensión de secundario principalmente, por el motor de arranque, cuando están en mal estado. Pues si está todo bien estado, no hay problema. Les cuento una falla en particular. ¿Cómo distinguir? Vamos con Federico primero. Disculpen que a veces no miro el chat porque si no se me corta la inspiración cuando estoy explicando algo. Y después lo miro y no me acuerdo qué es lo que dije. ¿No sería cuando más baja, menor voltaje? Estamos hablando de la resistencia. Oh, espera. No. Bueno, eso es más baja la resistencia. Depende cómo sea el circuito. Por ejemplo, pongamos un ejemplo de justo lo que vos estás diciendo, que eso sería otro tipo de circuito. Déjame encontrar hojas que yo no me quedo más. Acá debe haber. Qué manera de escribir cosas, ¿eh? A ver. Una cosa es
es querer provocar una caída de tensión en un circuito, como pasa con el sensor de temperatura de agua en la computadora. Esperen que agarro más hojas. Lo voy a sacar de acá. En un sensor de temperatura de agua vos tenés que provocar. Por eso, depende si está la resistencia en paralelo, en serie. Por ejemplo, a ver. Vamos aquí. En el de temperatura de agua, vos tenés la resistencia que va cambiando y lo vas a derivar a masa. Lo voy a poner la masa de este lado para no tener problema, ¿sí? Entonces, el circuito dentro de la ECU hay otra resistencia por si este cable se me pone en corto a 12 voltios. Esta es dentro de la ECU, fuera de la ECU. Este es el sensor de temperatura de agua, ¿sí? Vos tenés un pull-up de 5 voltios, ¿sí? Del regulador para dar una cierta cantidad de corriente, muy pequeña, miliamper o en algunos casos hasta microamper, y la señal se la toma, se la pasa, bueno, no hace falta, en realidad, se lo lleva a un conversor analógico digital, se transforma un voltaje variable, o sea, cambia la temperatura y me va produciendo caídas de tensión. En ese caso en particular, ¿sí? A menor resistencia, menos voltaje. Porque menos resistencia, más corto a masa, más caída de tensión, que es menos voltaje. Por eso depende de cómo esté puesta la resistencia en el circuito. Este conversor analógico digital lo que hace es tomar un voltaje variable, o sea, vos sabés que pones en marcha el motor, y si vos miras la señal de voltaje del sensor de temperatura de agua, a medida que va calentando, desde 0 minutos a 5 minutos de funcionamiento de motor, vos ves que el voltaje va a ir bajando, ¿sí? Hasta los 300, 400, 500 milivoltios. Y arranca por ahí en 4,2 voltios en una condición de 5 grados centígrados, por ejemplo. Bien, entonces ahí cuando va bajando y la resistencia, porque este es el voltaje, está el voltaje que está suministrando la computadora a través de un pull-up, y como este va bajando su resistencia, que por ahí a 5 grados tenés 4000 ohmios. Sí, esto vamos a poner ohmios, esto vamos a poner grados centígrados. A 10 grados por ahí tenés 2000, perdón, vamos a poner 3900, 3100. A 20 grados por ahí tenés 2400. A 30 grados y va bajando, o sea, la resistencia va bajando al aumentar la temperatura. Si la resistencia va bajando con respecto a masa, se va a ver cada vez más caída de tensión con respecto a masa. Entonces ahí sí, en este caso en particular, a menor resistencia, menos voltaje. Y en este caso, depende de cuál sea. Lo que pasa es que acá no, las resistencias ya están calculadas en el circuito. Pero es para equilibrar. Uno con uno, equilibrio de que cuando dé el pulsito de masa, limito corriente para que el pulsito de masa sea más fuerte que los 5 voltios. ¿Está? Entonces, como son más fuertes el pulso de masa, los 5 voltios se caen para producir el pulso, ¿sí? Que en realidad el pulso sería la ausencia del pulso en el inyector en este caso. Que ahora vamos a explicar otro circuito, porque ese es uno, que un microprocesador con una salida pueda manejar un inyector, con otra salida otro inyector, si fuera multipunto y así sucesivamente, o si no, hay otras formas. Y que lo que va a hacer es provocar una caída de tensión que como vos decís, en este caso, cuanto mayor sea la resistencia, más alto va a ser el voltaje. Cuanto menor sea la resistencia, que por ahí ya fue la confusión, yo por ahí lo expliqué mal, es cuanto más baja, menor voltaje. O sea, hay más caída de tensión y produce un voltaje menor.
Por ahí lo expliqué al revés. Federico, seguramente tenías razón. ¿Sí? ¿Cómo distinguir un capacitor de una resistencia? Bueno, cuando están bien, es fácil. Porque una resistencia siempre te va a dar un valor de resistencia. El capacitor te tiene que dar siempre valores muy altos o infinitos. ¿Tá? Lo que pasa es que no se pueden medir mucho en el circuito porque hay otros componentes alrededor. Vos fíjate, acá me está dando, aparte del capacitor se carga, ¿ves? Va cambiando el valor, sube, baja. Eso es un capacitor. Las resistencias generalmente se quedan fijas. A ver, esta es una resistencia, pero puede haber en el circuito un capacitor. Este es de 2, casi 2,56 kilo ohmios, dice ahí. Resistencia, capacitor. No se queda quieto el capacitor, ¿sí? Midiéndolo en resistencia, ¿eh? Capacitor. Pero va a depender del circuito. Es que este se queda quieto. Y vos decís, este tiene 3,5 kilos. No, en realidad hay que ver que seguramente del otro lado o dentro del integrado que está acá abajo, ¿sí? Hay un valor de resistencia. La forma correcta de verlo es, generalmente los que son marrón, esos son capacitores. Y no, generalmente no tienen valor. O sea, si a vos se rompió uno de estos, si salió, se soldó, no lo encontrás, cuando te soldaste otro componente, buscate una placa que tenga uno del mismo tamaño y ponéselo. Después las resistencias generalmente vienen con un número. Estas son negras generalmente y vienen con un número. Este, por ejemplo, dice 122, creo. Sí. Y este dice 272. Esas se leen de la siguiente forma. Una resistencia de esas que adentro diga 172 es de 17 y esto es cantidad de ceros. O lo que es lo mismo, 1,7 kilo ohmios. Si dice 122, entonces la resistencia es 12 más 2 ceros. Es 1200 ohmios o lo que es lo mismo, 1,2 kilo ohmios. Ahora una resistencia que diga 120. ¿Cuántos ohmios son? Hola. Si la resistencia dice 120, ¿de cuántos ohmios estamos hablando? Ya dejo que tienen, ¿no? 12, porque estamos hablando de 12 y cantidad de ceros, ninguna. Si fuera 121, sería 12 y un 0. Si es 120, es 12 más 0 ceros. 121 es 120 ohmios. Bien. Sigo leyendo. Estamos. Bueno, se genera un problema con lo del alta voltaje. Si lo pones en capacitancia, vale la lectura que toma el circuito. El problema de medir capacitancia, la mayoría de los capacitores, mejor dicho, los medidores de capacitancia, están hechos para transistores de alta acumulación de corriente, ¿sí? Estamos hablando de muchos microfaradios, de un microfaradio para arriba, 1, 10, 22, ¿sí? 33, 330, 100, ¿sí? ¿Qué puede ser? De este tipo o pueden ser de este tipo. O sea, si tenemos que hablar de los tres tipos de capacitores que tiene un sistema electrónico,
Estos se llaman cerámicos, que eran las lentejitas de antes. Estos son de tantalio y estos son los de electrolíticos. Los tres son capacitores o capacitancias, ¿sí? Los tres. Pero estos son para circuitos de filtro, es lo que dijimos, de sacar piquitos de tensión y tratar de estabilizar. Estos estabilizan bastante la corriente, si hay un pico lo absorbe y después lo brinda al circuito y hace como un amortiguador. Y generalmente los capacitores electrolíticos se ponen en el circuito de 12 voltios de entrada y este que tiene un poco menos de capacidad, los de tantalio, se ponen en la parte de la salida de 5 voltios. O sea, esta parte de los capacitores, los chiquitos, ya te digo, no tienen unidad, no marcan nada, pero son filtros, son de muy bajo valor, ¿sí? Estos sí son importantes respetar los valores, pero los chiquitos, es, o sea, cuanto más grande físicamente es el capacitor, más energía puede acumular. ¿Está? Tantalio y electrolítico tienen polaridad, los cerámicos chiquitos no tienen polaridad. La línea de color o la línea, en este caso gris, indica el negativo en un capacitor electrolítico, pero la línea en estos capacitores de tantalio indica el positivo. Pregúntenle al ingeniero qué quiso hacer ahí cuando desarrolló esa. ¿Está? Entonces, recuerden, este igual generalmente dice signo menos, eso es un signo menos gigante, ¿ven? Y acá la línea que uno puede pensar, incluso a veces son negros y te los puedes confundir con diodos, porque los diodos también pueden tener un formato similar. En esta placa no. ¿Está? En esta placa no hay diodos de esos. Es más, qué pocos diodos pusieron acá. Pusieron con otro tipo de encapsulado, ¿ves? El diodo el negativo es la linita que tiene ahí. A ver, cámara, si te portas bien y me hace foco. Bastante bien. ¿Ven? Ese es un diodo y esto es un capacitor. Aunque sea negro, esto sigue siendo un capacitor. Porque generalmente te dice, bueno, en este dice bien claro, ahí arriba dice 47, en el capacitor dice 47 microfaradios y abajo dice 10 voltios. ¿Sí? A veces no dicen las unidades microfaradios por el tamaño, ¿no? Veamos. Vamos a sacar una foto. ¿Qué pasó? No tenemos cámara. Bien. Ok. Me parece muy bien. Este debe estar quedando sin batería. Pero igualmente lo vamos a poder hacer. Ahí se llega a ver, ¿ven? 47, bueno, se veía. 47, 10. ¿Sí? Esos tienen un límite de voltaje y un límite de amperaje. Por supuesto, no puedo poner. Estos son de baja corriente, de bajo voltaje, de baja capacitancia. Y este que dice dice 10 voltios es hasta 10 voltios. O sea, si un capacitor de esto que dicen 10 voltios no los puedo poner en la entrada de 12 porque explotan. ¿Está? Los diodos no solamente dan un valor de capacitancia, sino también los tantalio y electrolíticos un valor de voltaje. Si este marca 10 voltios, está puesto en el circuito de 5 voltios. Si este dijera 25 voltios, por ejemplo, podría estar en el circuito de 12, pero también puede estar en el de 5. A veces los capacitores, vos ves que los dos capacitores dicen 35 voltios, pero el de más capacidad generalmente es el que está puesto en la línea de entrada. Y estos capacitores, si yo no tengo un medidor de capacitancia o un tester que mida capacidad, porque en línea automotriz tiene para medir capacidad, pero para los capacitores grandes, porque en realidad la línea automotriz era para los capacitores ¿cómo se dice? Los capacitores
del sistema de platino, de encendido. Bueno, fíjate que en este capacitor es de, dijimos, ¿cuánto decía? 47 microfaradios. Y si yo lo pongo en continuidad al tester y quiero medir, por ejemplo, ver si se carga o se descarga, es tan poca la cantidad en 47 microfaradios que no suena nada. Pero si voy a un electrolítico, ¿sí? Cuanto más capacidad tiene, más tiempo queda sonando el beeper. Acá teníamos el otro. Este es un poquito de más capacidad que este, son iguales, a ver. Son iguales. Esperen, ¿eh? No, este tiene más capacidad, dura más. A ver si es verdad. Parece. Este es de... Como me gustaría tener buena vista. Ese dice 35 voltios, 220 microfaradios. Los dos son iguales, 220 microfaradios cada uno. ¿Está? Que se lo dice acá en el costado. 220, 35 voltios. Y este es el diodo de protección Zener. Dejo pasar corriente hasta 18 voltios, porque este es el regulador de voltaje y aguanta hasta 18 voltios, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería el circuito este básico con esto? Bueno, vamos. Esperen que vamos a ver las preguntas, porque si no se empiezan a... Los SMD, ¿ya contestamos eso? Los chiquitos, ya te dije, no tienen un valor, no los podés medir. Lo único que se mide de los chiquitos es que no estén en corto. Este no tiene que sonar, el beeper nunca. ¿Sí? O sea, si yo hago esto y me suena el beeper, lo saco y lo pruebo afuera. Suena el beeper, tira el capacitor. Porque es un filtro. Es para eso. Ahora, y tratemos de simplificar esto. ¿Sí? ¿Cómo simplificamos esto? Este circuito es centro con 12 voltios, me voy al regulador de voltaje. Me meto en el regulador de voltaje. Pero el regulador de voltaje también necesita más. Masa 12 voltios. Bueno, el capacitor este grande está entre masa y 12 voltios. Es un capacitor tipo electrolítico y el símbolo es así. Este capacitor es de 220 microfaradios, 35 voltios. Acá me encuentro con un diodo gigante. ¿Dónde está el diodo? Y entre positivo y negativo también. Probemos. Habíamos dicho que el anteúltimo era masa. ¿Está? Este es masa, pero la línea de masa está de este lado. ¿Está? Está puesto al revés, en polaridad inversa. Y el otro va al positivo. El positivo, bueno, era el 35, creo. Yo estoy obsesionado todavía con los pines. Este era el de abajo, claro. Bueno, no sé. Me mareo. Pongo la computadora al revés y ya perdí el sentido de la vida. Este era masa, sí. Y este tiene que ir al positivo. Positivo de este capacitor es este. ¿Está? Positivo capacitor. Y este es el negativo del capacitor que iría del otro lado del diodo. Positivo, negativo. O sea, el diodo está igual que el capacitor, entre positivo y negativo. Pero en polaridad inversa, porque si lo pongo en la polaridad normal,
Inversa es con la linita hacia el lado del positivo. Pero se usa como Zener. ¿Por qué? Porque si entran 18 voltios, parte de la corriente ya pasa, porque el Zener tiene esa posibilidad. Un diodo común, hay un gráfico que se hace de amperaje en función del voltaje. Entonces, el diodo es, podríamos decir, que sin voltaje no conduce y a partir de un cierto valor de voltaje empieza a conducir, que es el umbral. O sea, a partir de estos 0,6 voltios o 600 milivoltios ya se hace conductor. En polaridad inversa no conduce nunca. ¿Tá? El Zener lo que tiene que en polaridad inversa, a partir de un voltaje determinado, yo le puedo decir a los 18 voltios, o sea, de acá, va a marcar como menos 18 voltios, ¿no? Pero en realidad son 18 voltios con la polaridad del diodo invertido. A partir de ahí se hace conductor. Esto es un Zener, ¿sí? Esto es un diodo común. Entonces, si yo lo pongo al revés a un Zener, si lo pongo en el sentido normal, cuando llegue a pasar 600 milivoltios, ya se conduce y tengo un cortocircuito acá. Explota el diodo, pues se queman las pistas. Pero si yo lo pongo al revés, recién cuando llegue a los 18 voltios, nosotros le decimos menos 18 voltios porque está invertido el diodo, ahí dejo pasar corriente para allá. ¿Para qué es? Para, para que el circuito, cuando sube demasiado la tensión, haya un pico, ese pico lo derive a masa. Pero si vos le das con un arrancador de baterías de 24 voltios, el diodo explota. Se quema la pista, el circuito impreso, se quema todo acá. También se coloca el varistor. El famoso varistor también se usaba para esto. ¿Está? Entonces yo acá puedo ver al capacitor, al diodo Zener, y después ya entra, o sea, el positivo de este debería entrar directamente acá. Acá hay un diodito chiquito, pero habría que ver en qué parte está. Este componente, que es el regulador de voltaje, es un L9170. Tiene que sacar 5 voltios para... O sea, esto es la entrada de 12 voltios, esto es la entrada de masa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y esta es la salida de 5 que va al micro, van a diferentes lugares. Por ejemplo, dijimos que este es el positivo, la linita esta, el positivo del capacitor electrolítico. Una de estas patas va a estar saliendo con 5 voltios, que es esta. Ahí está. Que es doble esta, me parece. No, no. Esa pata da 5 voltios. ¿A dónde? Y bueno, habría que ver si hay, por ejemplo, el micro. Tener que buscar la tallita del micro o si hay alguna resistencia en el camino. A dónde van, si es los 5 volts de los sensores. Tengo que buscar si hay algún diodo, porque acá había un diodo. Bueno, el diodo no va. No llego a ver a dónde va acá. A la memoria tiene 5 voltios. Acá está. O sea, ¿cómo es esto? Sigamos. Venimos acá. Estos ya son 5 voltios de salida. ¿Sí? Y aparecen en una pata de la memoria. Lo voy a poner acá. La memoria para funcionar necesita los 5 voltios de entrada. Necesita masa también. Lo pongo en cualquier pin, ¿eh? Pero hay un capacitor. El capacitor está puesto justamente entre masa. Bueno, está en tallo, pero vamos a hacerlo como electrolítico. Y ese de 47 microfaradios y 10 voltios. Porque está en el circuito de 5. Hasta 10 voltios, un pico de tensión de 10 voltios, se lo come y estabiliza un poco la tensión. Bueno, este entra en la pata de la memoria. Esta memoria. A ver. Esta memoria tiene el cortecito acá,
Quiere decir, siempre ponemos el cortecito hacia arriba y el primero de la izquierda es el 1. En algunos casos el 1 te los marca en el circuito impreso, que en vez de ser un redondelitos, ¿sí? Donde las islas es un cuadradito, para saber cuál es el 1. ¿Está? Este es el 1 y esto tiene 28 patas. Del 1 al 14, es del 15 al 28. Acá me dice que el pin 28 son los 5 voltios. Pin 28 es la alimentación de 5 voltios. Y la memoria, si leo ahí arriba, me dice que es una 27C512. De esto hay datasheet. ¿Está? Si vamos a nuestros datasheet. A ver. Compartimos escritorio. Vamos aquí. Salimos de acá. Al final lo abandonamos el IRF. Después vamos a volver. Bueno, estaría buenísimo que me deje achicar esto. Vamos a la 27C512. Me falta un 1 adelante nomás. Datasheet. Y ahí tenemos que es una memoria que se puede borrar por ultravioleta o también puede ser OTP. Cuando vienen con ventanitas, vos las pones en un gabinete que tenga una luz potente ultravioleta y te la borra y la puedes volver a escribir con un programador como el GQ4X, el TL866. Y cuando no tiene nada, este tipo de memoria, cuando no tiene esa ventanita, son OTP, Only Time Programmed. Solamente se pueden programar una vez y no las borras más. ¿Está? Hay diferentes tipos de encapsulados. Estos se llaman DIP, ¿sí? Estos se llaman PLCC, que también hay computadoras con estas memorias. Y estas se llaman TSOP, que 28 en línea automotriz no vinieron. Bueno, la pata 28 es BCC, que es la alimentación. Y la masa estaba en diagonal abajo en la 14. ¿Está? Esto es, ya ahí te lo está diciendo. Entonces, supongamos que el auto no arranca. Y ya estamos terminando, ¿eh? El auto no arranca. Y me encuentro que no hay 5 voltios a la pata. Una de las primeras cosas que hacemos nosotros los técnicos es revisar que a la memoria, como siempre hay datasheet, que es fácil de encontrar el datasheet, le lleguen los 5 voltios. Si no le llegan, busco el regulador, que generalmente está cerca de dos capacitores, uno grande y uno chico. El grande para el circuito de 12, el chico para el circuito de 5, generalmente. ¿Está? Puede llevarte una sorpresa. Me he llevado sorpresas también porque diseñaron, pusieron los capacitores por acá y el regulador era este, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, arranco buscando así si no hay información de nada. Porque al principio nosotros no teníamos ninguna escamita ni nada. Hoy tenemos algo de información que te dice, este cumple tal función, este cumple tal función, y te acostumbras a eso, y como siempre digo, una vez que te acostumbraste a esa información, cuando te viene una computadora y no encontrás la información, no la podés hacer. En cambio, si seguimos estos métodos de razonamiento lógico, de cómo es la estructura de una computadora, después vemos otra y vemos que, bueno, hay algunas diferencias, pero es similar, y después vemos otra y así sucesivamente. Entonces, es más, podríamos hacer en algún momento todo el circuito de una computadora, casi todo, porque entendemos la lógica, ¿está? Los caminos. Bien. Y esos 5 voltios también tendrán que ir al micro. El micro, y ya terminamos, no está el nombre del micro ahí arriba. Tienen una máscara, una identificación alfanumérica. La única manera de visualizarlo bien es ponerle un poco de thinner. Aunque esta viene tipo una silicona que va a ser más difícil. Pero si yo quiero buscar el datasheet del micro para saber si le llega la masa, la alimentación, que en realidad, si yo tengo un osciloscopio y yo quiero saber si el micro funciona, a su vez la memoria tiene que estar conectada 8 patas al micro, porque son las 8 patas de la transmisión del byte, son los 8 bits, ¿está? Que acá están como Q. Q0 transmite el bit 0. Q1 transmite el bit 1. Q2, el bit, cuando digo bit, es decir, bueno, tengo que transmitir un dato de ceros y unos. Esto es un 0, esto es un 1, esto es un 0, esto es un 0, esto es un 1, esto es un 1, esto es un 1.
Y esto es un 0. 2, 4, 6, 8. ¿Está? Pero acá se transmite en la pata número 11 se transmite el dato 0. En la pata 12 se transmite el dato 1, por ejemplo. En la pata 13 se transmite el dato 0, el 14 no se transmite nada porque es masa. Ahí me voy al Q3 que está en el pin número 15. Ahí se transmite un nivel bajo de tensión. En el 16 un nivel alto, 17 un nivel alto, y 18 un nivel alto, y el 19 un nivel bajo. O sea, si yo llevara esto, espera que lo vamos a hacer así. ¿Cómo hago para que vean todo? Si el dato que tengo que transmitir es esto, acá es un nivel bajo de tensión, acá es un nivel alto, ¿tá? Vamos a hacerlo así. Acá es un nivel bajo, acá es un nivel bajo, acá es un nivel alto, que pueden ser 5 voltios de altura cada uno de estos. Entonces quiere decir, y al siguiente bit, acá cambia, ¿está? Un 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Entonces el siguiente dato es un 1, es arriba. Acá el siguiente dato sigue arriba. Acá los dos siguen en 0. Acá uno cambió y se fue a 1. Acá se fue a 0. Acá se fue a 0 también. Acá también se fue a 0. Y acá se fue a 1. ¿Tá? Esto es lo que se transmite en cada una de las patas. Quiere decir que si yo quiero saber, por ejemplo, si el micro está funcionando, puedo buscar las patas de acá y ver si hay transmisión de datos en la pata 12, 13, el 14 era masa, ¿sí? 15, 16, 17, 18. Esos son los que dicen Q, que son los bits. ¿Sí? El primero, segundo, estas memorias son de 8 bits, por eso hay 8 patas transmitiendo un byte, el conjunto de 8 bits. Y ahora, si me voy a que, aparte de la memoria, de tener su masa, de tener sus 5 voltios, de tener sus pines para transmitir el dato, ¿sí? El micro tiene que, o sea, la misma información de la memoria tiene un programa que le va a mandar en algún momento a buscar un dato a un casillero de memoria. O sea, tengo tantas RPM, tanto valor de vacío del map. ¿Qué pulso de inyección tengo que dar? Bueno, hay una tabla, ¿sí? De coordenadas donde te dice, bueno, en tal casillero, a este da lo que tenés que multiplicar el pulso de inyección base. Y ese te va a dar un cálculo que va a dar el tiempo de inyección. Entonces, el inglés es dirección de memoria, formándolo también así por cadena, ¿no? O sea, todo lo que dice A es para formar el valor binario, que por ejemplo, si todas las patas A están transmitiendo 0, cuanto más grande es la memoria en capacidad de memoria, más patas va a haber con más ceros. Si el dato que se transmite en todas las patas es 0, ¿sí? Lo que va a buscar, lo que está pidiendo el micro con el programa que lee de la misma memoria, es le dice, dame el dato de la dirección 0. Este dato. Si están todos en 0, salvo el último en un 1, dame el dato del casillero 1. Si está todo en 0, salvo el anteúltimo, dame el dato del casillero 2. Si quiero el otro dato, dame... ¿Sí? Y así va jugando con toda lo que es el lenguaje digital. Que en realidad muchos de nosotros no tenemos que meternos con esto, pero está bueno porque si hay una pata de estas, de las adres o de las Q, que serían el dato en sí, el byte, lo que va a formar el byte, cada uno de esos es el bit, que no está interrumpido porque se rompió el circuito, hubo una resistencia o un capacitor a más, el capacitor es tan corto, ya no hay manera de entenderse entre el micro, que está pidiendo datos en direcciones de memoria, y los datos. Pase algo con alguno de estos 8 bits, y después las Q, perdón, las A, que son las adres,
va a haber una cierta cantidad, dependiendo si es una memoria 27C, 27C64, 27C128, 256, 512, 1024, 2048, ¿sí? Que en realidad después no se llamaron 27C 1024. Se llamaron así al principio, después la pusieron 27C 1001 y después la llamaron 010. La 27C010 sería el doble de la 512, que antiguamente se llamaba 1024. Y así voy a tener un montón. Entonces quiere decir que si yo quiero saber si el micro está vivo, podría ver si en contacto yo tengo transmisión de datos. Siempre hay transmisión de datos, siempre está buscando información. Lo que voy a ver son señales de alta velocidad muy deformadas, pues depende de la calidad del osciloscopio, de lo que se esté transmitiendo. Bien. ¿Se cortó? ¿Están ahí todavía o...? Pero ahora sí me escuchan. Oh, no me digas que todo esto que expliqué de los bits. Bueno, igual no era para la clase de hoy, simplemente porque nos fuimos a tratar de reconocer un circuito de alimentación, sí, a la fuente, por los componentes que pasan de protección, qué función cumplen. Estos sí los puedo medir con un capacímetro. En realidad, lo que se usa hoy para saber si los capacitores pueden medir el valor de capacitancia no te da la integridad del capacitor en sí. Hay aparatos que son activos, o sea, le mando corriente y veo cómo reacciona una aguja de tipo analógica en un instrumento, y esa aguja, de acuerdo al valor de capacitancia, hay varias escalas donde te dice, esto lo tengo que buscar, lo tengo por ahí, el capacheck, ¿sí? Te dice, si la aguja se mueve de acá a acá, es malo. Si se mueve de acá a acá, está en amarillo, esto está en rojo, esto en amarillo, y se mueve de acá a acá en verde, quiere decir que está bien. Entonces vos ponés, y en esta escala te dice que es de, vamos a poner, de 0 a 10 microfaradios. En esta escala te dice de 10 microfaradios a 100. En esta te dice de 100 microfaradios a 1000. Y por la última te dice de 1000 microfaradios a tanto. Entonces tenés diferentes escalas que se corren, ¿sí? Y de acuerdo a donde se pone la aguja, pues como un tester, pero tienes esto en el display, entonces vos ya sabés si ese capacitor se cargó lo suficiente, ¿sí? Y la aguja te muestra un lugar donde te dice que en verde está ok, acá está regular y acá está mal, por ejemplo. Eso es un capacímetro, ¿sí? EDC no sé qué es, Electronic Diesel Control es para mí. ¿Qué era el EDC? ¿Es un instrumento? Ah, la resistencia que presenta, sí. También tenés de esos medidores, mira. El capa check, espero que estén viendo mi escritorio, supongo que sí, para no retrasarlos más. Capa check. Empezamos tarde, terminamos un poquito más tarde, pero un poquito. El capa check es, bueno, yo tratando de dibujarlo. Oh, mira lo que vale. Bueno, tampoco es para morirse, pero valía mucho más barato. Capa check, vamos a a ver. ¿Ven lo que les digo? Creatrónica, está en zona sur acá de Gran Buenos Aires. Los rangos de 1000, estaba al revés la escala que usé yo. Lo venden en el Mercado Libre, a ver. ¿Estará? Ah, mirá lo que vale. Yo renegando, lo que pasa es que este ya es viejo. ESR es el término. ESR, resistencia de sed. Bueno, ahí te marca, ¿ves? Capacitores de 1000. Por favor, déjamelo agrandar. No puedo. No me deja. Lo subo, lo bajo y ahí queda. Bueno, de 1000 a 9999, de 100 a 999, de 10 a 99, de 1 a 9,9 y de 0,1. 0,1 microfaradio es un valor muy grande para poder medir los chiquititos,
los capacitores esos cerámicos. Pero mientras sean del tipo de tantalio, mientras sean del tipo electrolítico, esto sirve. Bien. Si no, la otra que tenés es el uso del beeper, del tester, que te da una... Y sale 2.100 pesos, no es tan caro. Victron. Ese ya es viejo, este es el que yo tengo. Sé que hay más nuevos. No sé si será este. ¿Qué es esto? Me preocupa. No tiene sentido. O sí. Me gusta, ¿eh? Tiene dibujitos de... Está bueno, ¿eh? Para medir transistores. Capacitores CSR y Capachec. Hay de todo hoy, ¿eh? Bueno, señores. Eh, sí, yo no tengo problema en explicar. Se te quemó el... Sí, a mí se me humedeció dentro, estaba todo sulfatado. Lo logré hacer andar un tiempo. Después no lo pude hacer andar, lo tiré por ahí a Capachec. Y un día le digo, bueno, lo voy a agarrar y lo voy a usar y le puse la batería y andaba bien. Son cosas raras de la electrónica. Eh, o de los días que tiene uno que se confunde. Yo a veces, incluso las explicaciones, fíjense que ustedes me corrigen porque te equivocas. Que quieras decir las cosas bien, las sabes todo y sin embargo te equivocas. Y pasa a veces con los diagnósticos. Estás haciendo un diagnóstico y te da mal todo y al día siguiente lo encarás y enseguida lo sacás. Y para vos ya habías medido eso y cuando lo mediste te dio bien. Y por ahí uno es el que está equivocado. Suele pasar. Por eso hay que ser bastante flexible a la hora del diagnóstico. Bueno, el Fernando Alanís. Explico lo del chip de gas. No es obligatorio que se queden, ¿sí? Pero es interesante lo del chip de gas. El chip de gas tiene lo siguiente, lo explico y quiere quedarse, no es obligación, porque tarda 6 horas la explicación. No, mentira, mentira. Lo explicamos lo más rápido posible. Bueno, así como dije que una memoria va a tener patas donde va a dar el valor de una dirección y otras patas para decirle a la memoria, dame el dato de tal dirección. Y la memoria le transmite el dato. Y normalmente dentro de la memoria están los casilleros, donde en un lugar están las tablas, ¿sí? Para cada valor de RPM y para cada valor de vacío de motor, de carga de motor, va a haber un valor. Y esos valores tienen que ver con la cantidad de pulso de inyección que se va a dar, ¿sí? Son tablas. Me encantaría que la cámara se porte bien. A diferentes condiciones de régimen, descarga y unas tablas. Cuando vos le pones GNC, por un lado, el pulso de inyección lo tenés que llevar al mínimo, ¿sí? Yo no sé de potenciación, ¿tá? Nunca quise meterme, porque sé que me meto en eso y no salgo más. Y quiero ser libre. Es como los que hacen, preparan motores, ¿no? Ya no soy libre con esto, imagínate haciendo potenciación. Bueno, entonces, el tema es que cuando vos lo pones a gas, pulso de inyección no necesitas, entonces tenés que poner los casilleros a un valor que corresponda al mínimo pulso de inyección o la ausencia de pulso de inyección. Para tal régimen de motor, para tal carga, 0, 0, 0. Lo que sí se trabaja con las tablas, con las curvas de avance. El GNC, el gas, tarda más en combustión, ahora hay que darle más avance. Entonces se cambian los números, ¿sí? Pero lo que va a haber que hacer es que tenga el doble de tamaño, porque el chip de gas tiene un circuito donde arriba va una memoria. Vamos a hacerla así, la memoria, si no. Si esa memoria tiene el doble de capacidad que la original. Incluso hay algunas, o sea, de 27C 256, de estas viejas, ¿no?
A 27C512, la memoria tiene 28 patas. Por lo tanto, el zócalo en la computadora es de 28. Pero cuando vos vas y la computadora tiene una memoria 27C512 y tenés que poner los dos mapas, tiene que tener el doble de tamaño en cantidad de casilleros, pasa ya a la 27C010, que es lo mismo que decir que lo que dijimos antes, ¿no? 27C1024, o lo que es lo mismo 27C1001. Diferentes nombres. Primero llamamos 1024, después llamamos 1001, pues vamos a poner 010 y ya está. ¿Está? Perfecto. 512 el doble es 1024. Entonces, estas memorias, o sea, tiene este como mapa original, tiene un solo mapa, ahora tengo que poner una memoria del doble de tamaño, en lo cuanto casilleros, y ya son de 32. Estas son de 32 patas. Por lo tanto, ya de por sí va a haber que hacer un adaptador de 28 patas a 32 y ver cómo entrelazarlo con lo que es la memoria, la configuración de patas de una 27C010 en un zócalo de 27C512, porque tiene los dos mapas. Aparte vas a tener acá, se llama un optocoplador, donde llegan 12 voltios del cable azul que va al conmutador, ¿está? Donde vos pones naftas GNC. Los 12 voltios que van a la electroválvula de GNC van a llegar acá y esto va a conmutar al segundo mapa, donde no hay pulso de inyección y hay más avance al encendido. El tema es que, bueno, eso sería un chip de gas sencillo. Está por ahí una resistencia, un par de diodos, porque no haya retorno y eso. Y el optocoplador es un componente porque es óptico, que si le llegan 12 voltios prenden un LED interno en un encapsulado plástico chiquito, y de ahí deja pasar entonces corriente a un circuito para que habilite el segundo mapa. Ahora, si vos das vuelta a esto, ¿sí? O debajo de la memoria, te encontrás con un integradito que se llama GAL. Es programable. Y el GAL es un integrado que lo que hace, o sea, una de las funciones con lo cual yo puedo utilizar un GAL, es que le cambie, por ejemplo, entra por acá un pin y luego salir por otro lado, y entra por acá un pin y luego salir por otro lado, y estoy cambiando el orden de los ceros y unos. O sea, este era el dato, pero esto lo que hace es conmutar dos por lo menos, y estos dos los ponen acá segundo. O sea, estos dos son estos y estos dos son estos. Uy, este era un 1 y este era un 0. Y lo demás por ahí lo dejo igual. Entonces el dato numérico es diferente. ¿Por qué lo hacen? Porque cada fabricante, Amosgas, Digicar, Argenchip, que ya no existen más, ¿no? Pero todavía hay computadoras como la 1BP, en realidad no tiene este formato DIL, sino que tiene las memorias DIP que tienen 32 patas, todas tienen 32 patas, pero hay diferente tamaño, 27, en el caso de la 1ABP, Volkswagen, ¿sí? Polo Gol, todas son de 32 patas, las memorias PLCC, ese es el formato, esto se llama DIL, esto se llama PLCC, y una lleva original 27C010 y hay que poner una 27C020. Tiene el doble de tamaño, se puede usar una 010 también porque parte de la memoria no la utiliza, y hay que ponerle un zócalo. El tema es que para proteger, para el que se mató haciendo las modificaciones y probando y todo, no está bueno que agarren la memoria, la pongan en un programador, la lean y con eso se lo copien. Entonces, esto se llama, cuando viene con los GAL, el nombre correcto es anticopy, para que no lo puedan copiar. Si vos copias la memoria, la estás copiando con con los datos desordenados. Si vos sacas la memoria acá y la pones directamente en la computadora, si tuviera la misma cantidad de patas, sí, porque era una 256, le pusiste una 512, sigue teniendo 28 patas.
pero la 256 con anticopy cripto no podrías ponerla directamente en la EQ porque tiene los valores cambiados. Entonces, hacen la modificación del mapa de GNC. Unen los dos mapas en un solo archivo que tiene el doble de tamaño y lo graban en una de doble de tamaño. Ahora, no la ponen así para que cuando le lleguen 12 volts use el segundo mapa de gas, que le saque el pulso de inyección y le dé más avance al encendido, sino que lo hacen pasar por un GAL, cosa que te mezcle los datos, cosa que si vos lees la memoria, los datos que te va a dar no son los datos correctos, están desordenados y el GAL los ordena. Uno podría decir, bueno, el chip de gas, si vos lo sacás la memoria y querés poner la memoria sola, te va a dar o sea, una de las cosas que se hace para saber el contenido, si está bien, es sumar todos los casilleros, los datos que te da, eso forma un número gigante y se llama checksum. ¿Sí? El checksum es la sumatoria de todos los datos y los últimos números, los últimos 4 números expresados en hexadecimal, no en nuestro sistema numérico, es lo que se llama checksum. Una memoria donde se cambian los datos, si el orden de los datos va a dar otro checksum. Entonces, no es lo mismo. Va a buscar un dato, un casillero y está con otro valor. Para eso es que es anticopy. Entonces, vos lo podés copiar, pero no lo podés usar. Salvo que tengas el zócalo de la máquina, de la marca. Amosgas tenía sus anticopy, Digicar sus anticopy, copy, así sucesivamente, porque cada uno programaba su GAL de tal manera que con un programa que ellos mismos hicieron, o sea, con el programa desordenaban los datos y lo programaban para que los vuelva a ordenar. El truco sería, y ya terminamos ahí, el truco sería que decir, bueno, entonces si en el programador yo pongo la memoria y me da los datos desordenados, que lo tendría que ordenar Entonces en el programador, en el zócalo del programador, pongo directamente el chip completo con su circuito impreso y el GAL abajo, porque el GAL lo va a ordenar. Pero el GAL tiene algo. O sea, yo necesito que me des el dato de la pata 0, el dato de la pata 1, el dato de la pata 2, si el bit de la pata 2, para formar al dato de un casillero. ¿Está? El programador lo lee ordenado, dame el dato del casillero 0, dame el dato del casillero 1. Entonces el programador cuando lee una memoria la lee en forma ordenada. Cuando el GAL se da cuenta que pediste el dato del 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, no te lo deja seguir leyendo. Entonces te lo protege para que no lo copien, o sea, lo protege al diseñador, para que no lo copien, ¿sí? Estaba muy bien hecho todo esto. Los chips, por ahí el problema era cuando se montaban, que tenían muchos falsos contactos y que los zocalitos de presión que se ponían abajo, porque acá abajo salen las patitas que después van al circuito impreso, tenían muchos falsos contactos, le entraba agua, se sulfataba, ¿sí? Había que, si estaban bien hechos los mapas y estaba bien hecho el montaje, es un auto que duraba para toda la vida. Pero bueno, generalmente les entra agua, se sulfatan todos. Pero eso es un anticopy. Para sacarle el chip, sí, no podés usar el mismo. Es bueno, en las Marelli 1BP, ¿de qué era esto? ¿Gol o Polo? Gol, 1BP de 6AF o de 6AB. Son las dos computadoras, eso es lo que dice en la etiqueta. No importa cuál. Acá, en este caso, se usa un archivo de una base de datos. AF es la más común. Hasta el 2006 creo que vino con la AF. Esto se usa una base de datos, que ustedes la tienen disponible, por ahí ni la vieron. Pero ustedes si van aquí y ponen chipaje, porque era una base brasileña. Ah, no está. No importa, hay otras bases de datos.
pedazos. No, esto es justo para hacer el doble mapa, mira. Mi unidad EQs. En EQs necesito los dumps. EQs1, dumps. En dumps vamos a originales. Originales hay un Excel y en el Excel busco la compu. ¿Sí? Volkswagen, Gol. Ya llegamos, ¿eh? Todo por una preguntita. Volkswagen, Gol de 6 a F. ¿Está? 1.6, 4 cilindros, multiponto, Marelli, 1 ABP, Yau, inyección, extensión y Weber, 1 ABP de 6 a F. Le tenés que poner una memoria que tenga el checksum EA de 7. ¿Sí? El archivo hay que leerlo y programarlo. Eso está en una base de datos y el archivo se llama GOL EA de 7 porque EA de 7 es el checksum. golead7.ori. ¿Dónde está ese archivo? Bueno, aquí. Yo necesitaría descargarlo. No es tan fácil hasta ahora. Gol FG. Gol EA PP. Gole, 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 gole. AD7. ¿Está? Descargo. Botón de la derecha. Descargar. No me ponga notificar uso inadecuado porque después no lo puede descargar nadie. Ahí lo descargó. ¿Sí? El tema es que yo no lo tenía que haber descargado de acá. Y este archivo lo tenés que grabar en una memoria 27C010 o 29F010, que es lo mismo, y ya está. ¿Cómo lo grabas? Necesitas... espera, que acá tengo que achicar. Vamos. Necesitas un programador como el TL866 o el GQ. Yo no tengo ninguno acá ahora. Que también lo podríamos descargar, el programa. Por ejemplo, para el GQ4X4, la última versión, entramos a msumol.com. En msumol, si tenés el GQ4X, si querés la última versión, a msumol.com. ¿Qué pasó? Ahí va. Mirá lo que vale allá. Esto es en Canadá, ¿eh? El GQ vale $92. Bueno, el dólar ahora se nos fue el demonio, pero igual. Y con el adaptador para las otras memorias, vale 132. Bueno, pero no nos íbamos a mirar los precios, porque nos vamos a amargar, por lo menos que vivimos en Argentina. Vamos a ir a Downloads, Software, Download. Y acá voy a buscar GQ4X4 si tengo ese. Esto es el programa para trabajar en Windows XP, Vista 8, 8.1, etcétera. Bajamos el programa. Tiene que bajarlo automáticamente, hay que esperar, lo va a bajar en descargas, ponemos guardar. Por un lado, bajar el programa. Esto es en los drivers, no es el programa. Y el programa para el GQ4X4 está más arriba. Acá está. Software, download. Lo mismo. Bajo los drivers. Permitir que baje varios archivos. Descargo. Tengo que tener. Si no tengo programador, puedo abrir el archivo. Instalamos. Ah, bueno.
Después de que me agarró el virus, le puse todo tipo de protección. Así todo, llega a entrar un virus de vuelta y hace un desastre. Pero bueno. Bueno, teóricamente ahí lo instaló, dice. Acá se generó, tengo que instalar los drivers. Si tengo el GQ4X, voy a Device, que es elegir la memoria. Es la que le voy a poner, supongamos, una 29F010 o 27C010 en PLC72, que es el encapsulado. Y acá pongo abrir, abro el archivo, que lo tendría que bajar de vuelta, no lo voy a bajar, pero supongamos, vamos a poner cualquiera. Voy a poner uno de Renault Duster, que leí hoy, de la central de IMO, nada que ver. Escritorio, señores, ¿por qué no está la Renault Duster? Pues se ve que no está como punto .im. Veamos. 00 Renault Duster, ¿sí? Este vamos a ver, de Citroën Aircross. Supongamos que este fuera el archivo. El archivo, los datos los puedo visualizar, ¿sí? Y lo tengo que grabar en la 29F010. Bueno, pongo write, escribir, y se va a pasar los datos del archivo que bajé a la memoria. Y esa ya la pones directamente sin zócalo, sin nada. Después no alguna clase lo vamos a ver más tranquilo, ¿sí? Porque acá sé que es tarde. Pero de esa forma también se hace cuando no tiene chip de gas y se murió la memoria original del auto. Tenemos que trabajar de esa forma. Vamos a aprender a leer memorias, a escribirlas, a identificarlas. No a potencial, porque ya le digo que no sé. Pero tenemos esto. Sí, esta es la octava clase, ¿no? Así que hay mucho todavía para ver. Bien. Se finí por hoy. Casi 2 horas de clase, ¿eh? Muy bien. Igual después le quedan los videos para que los vuelvan a repasar. Son muchas cosas nuevas. Así que bueno, que tengan una buena semana lo que queda entonces. Nos vemos. Será hasta luego. Muchas gracias por aguantar.